Muy buenas tardes, hermanos, hermanas en Cristo Jesús. Hoy estamos nuevamente aquí en este, en este medio bendito del Señor, porque el Señor lo ha creado, es para honra y alabanza del Señor Jesucristo también. Entonces hoy vamos a ponernos en las santas y benditas manos de nuestro Señor Jesucristo. Como todos sabrán, hoy vamos a impartir el tema número 9. Tema número 9 del crecimiento espiritual que estamos impartiendo. Ya son 9, ya nomás nos faltan uno más y terminamos. Número 10. Entonces, bueno, yo les aseguro a hermanos, hermanas, que si ustedes han visto los temas desde el número 1, es un crecimiento espiritual real y verdaderamente es una evangelización, especialmente para todos nosotros los católicos que tan solo íbamos a misa y de ahí más no sabíamos nada más que ir a misa, ¿verdad? Entonces hay mucho más que ir a misa. Ir a misa es especial, es grande, pero hay muchas más cosas que tenemos que aprender para poder amar a Dios. Tenemos que conocer a Dios para poderlo amar, ¿verdad? Para poder seguirlo. Entonces vamos a ponernos en las santas y benditas manos de nuestro Señor Jesucristo. Para los que nos ven por primera vez, soy el hermano Tony Chávez, el pequeño discípulo de Jesús, y estamos aquí transmitiendo desde su casa, que es mi casa, que es su casa, y pertenecemos a la iglesia Santa María de Oskaloosa, Iowa, de la diócesis de Davenport. Entonces, vamos a ponernos en las santas y benditas manos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer la invocación al Espíritu Santo porque sabemos que el Espíritu Santo es importantísimo, es importante, porque dice el Señor, nuestro Señor Jesús, que es el Espíritu Santo de Dios, el que nos revela, el que nos enseña, el que nos instruye y el que nos recuerda. Porque de otra manera, pues no hay manera de ir avanzando. Sin el Espíritu Santo definitivamente no podemos dar un paso hacia el camino de la conversión, un paso hacia el camino del Señor. Podemos dar pasos equivocados, podemos dar pasos, ¿verdad? Pero no los que el Señor quiere. Entonces, vamos a ponernos en sus santas y benditas manos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer la invocación al Espíritu Santo y vamos a pedirle que sea el Espíritu Santo de Dios quien hable a través de cada uno de nosotros, quien hable a través de este instrumento la palabra y el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros hoy. Y a ustedes y cada uno de nosotros que nos dé oídos de discípulos para poder entender la palabra del Señor y que abra nuestro corazón de par en par para que el Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios empiecen a trabajar en cada uno de nosotros para que nos vayan transformando en nuestra vida, nuestro corazón y nuestros pensamientos y que vayamos avanzando en ese camino que nosotros hemos iniciado, el camino hacia la conversión, ¿verdad? Para honra y gloria y alabanza del Señor Jesucristo. Bueno, cierren sus ojos. Yo les sugiero cierren sus ojos porque si cierran sus ojos no van a tener perturbaciones. Cierren sus ojos para que se concentren y vamos a decirle, ven Espíritu Santo de Dios. Ven Espíritu Santo, ven, llena los corazones de tus hijos. Incendia en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra y harás una nueva creación. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro, Señor, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona, Señor, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes, Señor, caer en tentación, más bien líbranos y guárdanos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todo honor y toda gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia,
En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, venga a nosotros tu reino. Oh, mi buen Jesús, bendito sea tu santo y bendito nombre, Señor. Bendecido sea tu santo y bendito nombre, Señor, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Que ante tu solo nombre toda rodilla se doble, Señor. Toda rodilla sea doblada y que toda lengua proclame que tú eres el Señor. Nos ponemos en tu santa y bendita presencia, Jesús, en tu nombre, Señor, en tu santo y bendito nombre, Señor, para que tú, Señor, nos des el entendimiento y la sabiduría que necesitamos para entender tu mensaje que tienes hoy para cada uno de nosotros, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Virgen Sagrada María, Madre Santísima, cúbrenos bajo tu santísimo manto e intercede por cada uno de nosotros ante tu Hijo Jesús, que es Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, en Cristo Jesús, sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio a este tema. Es un tema definitivamente, pues es muy especial el día de hoy. Todos son especiales, cada uno tiene su especialidad, cada uno es importante. Y si cada uno de nosotros ha ido llevando en secuencia los 8 temas que llevamos y este el número 9, yo les aseguro que si ustedes los han repasado, los han vuelto a ver, los han meditado, su vida, el Espíritu Santo de Dios van a cambiar porque van a entender muchas cosas. Van a conocer al Señor, a Dios Señor. Lo vamos a conocer a través de su palabra y definitivamente tu vida cambia, nuestra vida va a cambiar, porque no tan solo lo vamos a conocer, sino que el Espíritu Santo de Dios nos va a dar la gracia, nos va a dar el don del amor para poder amar a nuestro Señor Jesucristo como Él merece, el Señor, porque Él nos ama con un amor infinito, un amor eterno, un amor incomparable, un amor que es perfecto, que no termina jamás. Vamos a dar inicio con la espada del Espíritu Santo. La espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios, así lo dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Así lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo, así que vamos a entrar en esa batalla y pues vamos a poner enfrente, por delante, la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Vamos a leer el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Honor y gloria a ti, Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Pueden ponerse de pie, los que gusten pueden ponerse de pie porque esta es la palabra del Señor. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Yo soy la vid, produzcan frutos en mí. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí, la cortan. Y todo sarmiento que no da fruto, lo limpian y todo sarmiento que da fruto, lo limpian para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios, gracias a la palabra que les he anunciado. Pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese dará mucho fruto. Pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran y se seca, como a los sarmientos
que los amontonan y se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran, lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos, y entonces pasarán a ser mis discípulos. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor en su santa y bendita palabra es claro y literal, para que entendamos clara y contundentemente el mensaje que el Señor nos está regalando hoy. Dice el Señor en su santa y bendita palabra que nosotros ya hemos sido limpiados, dice en el Evangelio de San Juan capítulo 15 versículo 3. Dice, ustedes ya han sido limpiados gracias a la palabra que les he anunciado, pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto sin mí, si no permanecen en mí. Definitivamente, hermanos, sabemos que si no permanecemos en el Señor, definitivamente estamos totalmente perdidos. Si no permanecemos en la palabra de Dios, si no permanecemos en la santa y bendita misa mínimo cada 8 días, todos los días si fuera posible, si no permanecemos en la santa y bendita Eucaristía cada vez que nos sea posible, mínimo cada 8 días, si no permanecemos en la reconciliación con nuestro Señor, porque sabemos que el pecado nos aleja de la presencia de Dios, nos aleja de la gracia de Dios, y a través del sacramento de la reconciliación nosotros volvemos a reconciliarnos con el Señor, y la gracia del Señor de nuevamente llega hacia nosotros. Entonces tenemos que permanecer unidos, porque así lo dice el Señor en su santa y bendita palabra. Así lo dice el Señor en el versículo 5. Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. El Señor dice que nosotros somos los sarmientos. Para los que no saben qué es la vid, son las parras de uva. Eso es la vid. Las sarmientos son las ramas. Y dice el Señor en su santa y bendita palabra, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Pero si de ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran y se seca, como a los sarmientos que se los amontonan y se echan al fuego y se queman. El Señor en su santa y bendita palabra definitivamente nos está diciendo que si no permanecemos en su presencia, si no permanecemos en su amor, si no permanecemos en su presencia, definitivamente pues nosotros estamos perdidos. Muchos de nosotros, definitivamente, ¿cuántos de nosotros nos hemos alejado de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado la misa? Ya no vamos a misa, ya no vamos a la confesión. Hemos dejado todo lo que es de Dios y nos vamos para seguir las cosas del mundo. Es como si nosotros, definitivamente, dice la palabra de Dios, nos hubiéramos cortado de la fuente de vida que es Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús, Él dice que Él es la vid y nosotros somos los sarmientos. Si a una parra le cortan una rama, esa rama se seca. Se seca, la amontona y la echan al fuego. Y es exactamente lo que el Señor nos dice en su santa y bendita palabra, que si nosotros no permanecemos en Él, como la rama que cortan de la vid, nos va a suceder exactamente lo mismo. No daremos fruto y nos secaremos definitivamente y perderemos todo la vida que el Señor nos ha regalado. Toda la vida nueva no la vamos a poder obtener. Todo lo que el Señor ha traído para nosotros, la salvación, pues no la vamos a poder obtener por nuestros propios medios. Así que permanezcamos unidos a la vid que es Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es la vida. Y si nosotros nos mantenemos unidos a Cristo Jesús,
definitivamente vamos a tener vida y vida en abundancia. Porque si la rama permanece unida a la parra que es la vid que dice el Señor, pues obtiene el jugo, obtiene la savia que es la vida de la misma parra. Y él es la vid, que el Señor nos habla de la vid, si permanecemos en él. Entonces, definitivamente el Señor nos hace una gran invitación para que permanezcamos unidos a él, dice el Señor en su santa y bendita palabra. Dice en el versículo 8, mi Padre, en el versículo 7 dice el Señor, mientras ustedes permanezcan en mí y en mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran. Es una promesa grande del Señor, que si nosotros permanecemos en Él y la palabra de Él permanece en cada uno de nosotros, pidamos lo que quieras, dice el Señor, pide lo que quieras. Y dice, y lo conseguirás. Esa es una promesa del Señor y sabemos que las promesas del Señor se cumplen tal y como el Señor lo pide, dice, y así se cumple. Entonces permanezcamos en el Señor y hagamos que la palabra del Señor permanezca en cada uno de nosotros y que su palabra entre y penetre en nuestro corazón y que dé fruto y fruto en abundancia. Dice en el versículo 8, mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos, y entonces pasarán a ser mis discípulos, dice el Señor en su santa y bendita palabra. Permanezcan en la vid, dice el Señor. En la vid estará la vida, está la abundancia, y ahí podemos dar frutos y frutos en abundancia, porque vamos a obtener la savia que es el jugo del árbol, el jugo de la mata de uva, de la parra, que es Cristo Jesús. Mientras el sarmiento permanezca en el árbol, en la parra, pues está a salvo, da frutos. Bueno, entonces vámonos quedando ahí con la palabra de Dios. Vamos a darle un aplauso fuerte a la palabra de Dios, porque es Dios hablando a través de un instrumento inútil como este servidor. Es la palabra de Dios, es Dios hablando a través de un instrumento. Entonces démosle un aplauso fuerte a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no vuelve sin dar fruto. No vuelve la palabra de Dios sin dar fruto, así lo dice la palabra de Dios. Vamos a dar un aplauso fuerte a la Santísima Virgen María, Madre Santísima, porque la Virgen María siempre está con nosotros. Vamos a dar un aplauso fuerte al Espíritu Santo de Dios. Un aplauso fuerte a Dios Padre Yahvé, Dios de los ejércitos. Y un aplauso fuerte a la Iglesia Católica, la única y verdadera iglesia que Cristo fundó en sus apóstoles. Amén, gloria a Dios. Bueno, el tema de hoy, hermanos, hermanas en Cristo Jesús, se trata exactamente sacado de un texto de la lectura de hoy. El tema de hoy se llama crecimiento y transformación en Cristo Jesús. Todos los que ya hemos pasado y hemos tenido esos temas que ya hemos pasado, empezando desde el 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pues llegamos al donde era la promesa del Padre, donde el Padre nos regala un Pentecostés. Regresamos, vimos también los frutos y carismas del Espíritu Santo, que fue el tema pasado. Entonces vimos la importancia, como dice Jesús, como le dijo a Nicodemos, de renacer de nuevo. Renacer de nuevo. El Espíritu Santo nos hace personas nuevas, ¿verdad? Porque ya hemos recibido el Espíritu Santo. Porque dice la palabra de Dios que el que pide recibe y el que busca encuentra. Y todos y cada uno de nosotros hemos pedido la fuerza de lo alto, el poder del Espíritu Santo. Y dice el Señor que el Espíritu Santo de Dios nos guiará a la verdad completa. Nos guiará a la verdad completa, nos dará el entendimiento, nos dará la sabiduría para entender su mensaje y su palabra. Y el Espíritu Santo nos va transformando, nos va cambiando y nos va dando el don de la conversión. Es el dueño y señor de todos los dones, el Espíritu Santo. Nos va a ir dando la fe a través de que nosotros vamos leyendo más y más la palabra de Dios, nos vamos empapando de la palabra de Dios, vamos conociendo más quién es Dios, para que nosotros podamos amarlo con un amor grande, con un amor bueno, con un amor con todo nuestro corazón.
para que no haya nada más importante para nosotros en este mundo y en esta vida que el amor de Cristo Jesús, ¿verdad? Y el proyecto de Dios. Dijimos que el tema de hoy es crecimiento y transformación en Cristo Jesús. Hemos nacido a la nueva vida en Cristo Jesús. Lo más lamentable que podría pasarnos ahora sería que quedáramos niños y no creciéramos. Sabemos que hemos nacido de nuevo y que hemos conocido y hemos obtenido la nueva vida que Cristo Jesús ha venido a regalarnos, ¿verdad? Hemos nacido de nuevo, así como le dijo el Señor a Nicodemos, tienes que nacer de nuevo en el Espíritu Santo, en el agua y en el Espíritu. Entonces nosotros a través de los temas hemos pedido y hemos querido, ¿verdad? Tener esa vida nueva y la hemos recibido a través de la palabra de Dios. Entonces, si hemos nacido a una nueva vida en Cristo Jesús, lo más lamentable podría pasarnos ahora, sería que nos quedáramos así como estamos. Porque a muchos de nosotros nos toca el Espíritu Santo, especialmente cuando vamos a un retiro y salimos gozosos, salimos llenos de alegría, de gozo y vemos cómo se manifiesta el poder del Espíritu Santo y el poder de Dios. Pero muchos de nosotros nos quedamos con eso y no hacemos absolutamente nada. Y vamos a ver, nacimos a la nueva vida en un instante, pero para llegar a la plenitud necesitamos un proceso, un proceso de desarrollo. Para la gracia de Dios, por la gracia de Dios, recibimos el don gratuito de la salvación. Pero para llegar a su plenitud, se precisa nuestra cooperación. Dios ya hizo su parte. Dios ya hizo su trabajo. Él ya realizó la obra de la salvación, pero para que la salvación llegue a nosotros se requiere de nuestra cooperación. Porque Dios no nos va a forzar a nadie. Si nosotros lo pedimos, lo tenemos. Si nosotros lo buscamos, lo vamos a encontrar. Porque así lo dice el Señor en su santa bendita palabra, el que pide recibe y el que busca encuentra. Y para llegar a la plenitud se requiere de nuestra cooperación. En este tema es para quienes sienten deseos de crecer, para experimentar la abundancia de vida de Dios, ¿verdad? Muchos de nosotros sentimos ese deseo de conocimiento. Tenemos esa hambre de conocer de la palabra de Dios, de conocer de Dios, porque el Espíritu Santo ya nos ha regalado el don de conocimiento, el don de entender y sentir. Ya ha abierto la puerta de nuestro corazón, ya nuestro corazón está abierto. El Espíritu Santo ya llega y sentimos esa necesidad de buscar más de Dios, de más conocer a Dios, de amar más a Dios, de alabarlo, bendecirlo, glorificarlo en todo momento. Dice, vamos pues a considerar una meta de nuestro crecimiento los medios para alcanzarla. Tenemos que crecer espiritualmente. Tenemos que tener un crecimiento espiritual, no podemos quedarnos estancados. Porque decía un predicador y lo decía bien, todo el que se queda estancado huele mal. Dice, el agua que se estanca y no corre, se pudre. Así nosotros también no podemos quedarnos estancados ya así, ya con las manos cruzadas. Tenemos que buscar a Dios cada día más y más y más y más. Y el Señor nos va a ir mostrando, el Señor nos va a ir enseñando, el Señor nos va a ir instruyendo a través de su palabra. La meta es la estatura de Cristo Jesús. Y muchos de nosotros que nunca hemos escuchado, pues definitivamente la palabra del Señor, pues decimos, ¿cómo la estatura de Cristo? Si nadie es como Cristo, nadie puede ser como Cristo. Bueno, real y verdaderamente. La estatura es una cosa y ser iguales que Cristo es totalmente diferente. Pero vamos a ver qué es lo que necesitamos para llegar a la estatura de Cristo.
Dice, nuestra meta es llegar a crecer hasta reproducir la imagen de Cristo Jesús en nuestra vida. Entonces, implica tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, porque así lo dice su santa y bendita palabra en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice la palabra de Dios: tengan los mismos pensamientos, los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Muchas veces se desprecian o se reprimen los sentimientos, los cuales ni son buenos ni son malos. Depende de cómo se manejen. Si Cristo Jesús es nuestro modelo, podemos estar ciertos de que será tanto para la construcción de nuestra persona como para el bien de quienes nos rodean. Nuestro modelo siempre tiene que ser Jesús. Tenemos que imitar a Cristo Jesús. Tenemos que tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Una de las pocas cosas que Jesús reprochaba a su generación es que no se regocijaban con la alegría de las canciones y flautas, ni tampoco lloraban con los lamentos y elegías. Evangelio de San Lucas capítulo 7 versículo 32. El Señor le reprochaba a su generación que no respondían, no se regocijaban con los que estaban alegres, ni lloraban contra los que estaban tristes. Tener los pensamientos de Cristo Jesús. Esto significa identificarnos con los criterios y valores que Jesús, para regir tanto nuestra vida como nuestras actividades. En todo tenemos que tomar en cuenta. En todo tenemos que alabar y bendecir a Dios en nuestro trabajo, en nuestros problemas, en nuestras dificultades, en nuestra casa, en nuestra familia, en todo momento. En todo momento, no importa si hay dificultades, si hay enfermedades, nosotros tenemos que estar alabando y bendiciendo a Cristo Jesús. Tener las prioridades de Cristo Jesús. Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 63. Dice la palabra de Dios. La palabra del Señor dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia divina, que lo demás se los daré por añadidura. Eso es tener las prioridades de Cristo. Tener las prioridades de Cristo es buscar primero el reino de los cielos. Y no estar preocupados por las cosas del mundo. No estar preocupados por qué voy a comer mañana. No estar preocupado por qué voy a vestir mañana. Sino preocuparnos más por el reino de los cielos, que el Señor se hace cargo de nosotros cuando nosotros confiamos en Jesús, en Cristo nuestro Señor, en Dios, en su misericordia. Porque así lo dice Él en su santa y bendita palabra. Dice el Señor: si los pájaros que son más pequeños, el Señor Dios todos los días los alimenta y les da su alimento, ¿no hará mucho más con ustedes que son sus hijos? Dice: si los lirios del campo no trabajan ni hilan y visten mejor que Salomón en su tiempo, dice, ¿no hará el Señor mucho más por ustedes? ¿Por qué se van a preocupar? ¿Por qué van a vestir o por qué van a comer mañana? No hay razón. Las prioridades de Jesús eran instaurar un reino de Dios, que es un reino de justicia, de paz, en el Espíritu. Y eso lo vemos en la palabra de Dios en Romanos capítulo 14, versículo 17. Esta es nuestra tarea y desafío al mismo tiempo, dice el Señor. Esta es palabra de Dios. Las prioridades de Jesús eran instaurar un reino de Dios, que es un reino de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu. Romanos capítulo 14, versículo 17. Esa debe ser nuestra tarea también.
ser trabajadores del reino de los cielos, ser trabajadores de la viña del Señor. Crecer hasta la estatura de Cristo Jesús incluye vivir y morir como Cristo Jesús, lo cual implica ser como el buen pastor que da la vida por los demás, por sus ovejas. Para crecer hasta la estatura de Cristo Jesús necesitamos estar unidos como los sarmientos a la vid. Ya lo dice el Señor en su santa y bendita palabra, en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo de 1 adelante, que tenemos que estar unidos a la vid. Dice aquí, para crecer hasta la estatura de Cristo Jesús, necesitamos estar unidos como el sarmiento a la vid, para participar de su vida y a ciertas ayudas que facilitan nuestro desarrollo. Hay ciertas ayudas, tenemos que buscarlas. Estas ayudas que les voy a dar ahorita, porque nosotros por nuestra cuenta solos no lo vamos a poder lograr, pero con estas cosas, estas ayudas que les vamos a mencionar, sí lo vamos a lograr, llegar hasta la estatura de Cristo Jesús. Así como un automóvil precisa de 4 ruedas, un motor, un volante y gasolina para desplazarse, también nosotros precisamos instrumentos que nos ayuden a caminar, a llegar a la meta de la vida cristiana. Que nosotros ya no vivamos, sino que sea Cristo quien vive en cada uno de nosotros. Primero, la vida sacramental es uno de los instrumentos que nosotros vamos a utilizar. Esa es la vida sacramental centrada en la Eucaristía. Es una de las cosas que nos van a ayudar para ir llenándonos de la savia de la vida de Cristo Jesús. Ahí vamos a encontrar todo lo vamos a encontrar allí. Dice en la Santa Bendita Eucaristía, la vida sacramental es un medio privilegiado para alimentarnos y crecer en la vida de Dios, para no quedarnos como estamos. Ahí está el alimento fuerte, el alimento grande para poder crecer, el alimento que es la Santa y Bendita Eucaristía, y crecer en la vida de Dios, porque lo que estamos tomando, lo que estamos llevándonos es el cuerpo y la sangre de Cristo, que es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente en la Santa y Bendita Eucaristía, en la vida de Dios. De manera especial en la participación de la Eucaristía y en el sacramento de la reconciliación. Sabemos que el sacramento de la reconciliación pues va de la mano, porque no podemos ir a tomar el cuerpo y la sangre de Cristo si nosotros estamos llenos de faltas y de pecados. Tenemos que ir primero a la reconciliación. Entonces, los dos van de la mano. Para poder ir a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús, necesitamos también ir a reconciliarnos primero con Dios. Es importante que vayamos a la confesión a lo menos una vez al mes, porque hay muchos de nosotros quizás que tengamos, ¿cuántos años tenemos, hermanos? Hay hermanos, ayer estuve escuchando a una hermana que tenía 5 años, 4 años, 10 años, no sé cuánto tengan ustedes, pero definitivamente 1 año, no sé. Pero es recomendable ir al sacramento de la reconciliación una vez al mes para poder ir a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo cada 8 días, si es posible todos los días. Porque así lo dice la palabra de Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 53. El que come mi carne, el carne del Hijo del Hombre, tendrá vida eterna y será resucitado en el último día. Y el que no coma la carne ni beba su sangre, no puede tener vida en él. Esto lo dice Jesús nuestro Señor en su santa y bendita palabra
Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 53. Ahí está clarito. El Señor nos lo dice en su santa y bendita palabra, en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 53. El que coma la carne del Hijo del Hombre tendrá vida eterna y será resucitado en el último día. Y el que no coma su carne ni beba su sangre no puede tener vida eterna. Y si nosotros, señores hermanos, hermanas, queremos y necesitamos, buscamos tener esa vida eterna, pues tenemos que ir a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Es indispensable, no es opcional. Si nosotros queremos la vida eterna, tenemos que recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, porque Él lo dice clara y contundentemente. El que no come su carne y bebe su sangre no puede tener vida eterna. Así lo dice la palabra de Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 53. Y lo búsquenlo ahí. Segundo, la palabra de Dios es otro instrumento grande. La palabra de Dios, para crecer, necesitamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Es el alimento grande para nosotros, cristianos. Y la palabra de Dios también lo es. La palabra de Dios es alimento, espíritu y vida, que nos mantiene fuertes para enfrentarnos a la batalla. Pero diríamos nosotros, ¿pero cuál batalla? Si yo nunca batallo, yo nunca lucho, yo no hago nada. Bueno, hermano, yo pienso que si no hay lucha en tu vida, no hay batalla, pues yo pienso que deberías de examinar y ver qué es lo que está pasando. Porque todo cristiano, todo católico, todo seguidor de Cristo, todo discípulo de Jesús, tiene que tener esa lucha. Porque dice la palabra de Dios, solo el que lucha hasta el último día de su existencia, ese obtendrá la corona de la vida eterna. La lucha tiene que ser. Tenemos una lucha grande. Y tenemos esa batalla. Y hay que enfrentarnos. Porque tenemos 4 o 3 enemigos grandes a los que nosotros tenemos que enfrentarnos todos los días. 3 enemigos grandes. Primer enemigo y el más grande eres tú mismo. Soy yo. Tu carne, tu cuerpo es el que nos lleva más al pecado. La lucha más grande que tú tienes que llevar es contigo mismo, para vencerte a ti mismo, porque la carne es la que nos hace caer más fácilmente. Es con lo que caemos más fácilmente y más pecamos. Segundo enemigo es el demonio. El demonio, como dice la palabra de Dios, nos seduce. Con mentiras nos engaña y nos lleva al pecado. Y dice la palabra de Dios que el enemigo solo ha venido a robar, a matar y a destruir. El bautismo en el Espíritu Santo produce en nosotros hambre. Si nosotros ya recibimos al Espíritu Santo, vamos a empezar a sentir hambre y sed de la palabra de Dios. Tienes que leer la palabra de Dios. Todos los días tienes que leer la palabra de Dios. Si tú quieres la vida eterna que Cristo Jesús nos ofrece, tenemos que leer la palabra de Dios todos los días. Porque la palabra de Dios aquí nos dice que es alimento. Es alimento y es vida y es espíritu, es algo necesario para cada uno de nosotros. El bautismo en el Espíritu Santo, nosotros, hombres, sí, nosotros, hambre, porque el Espíritu Santo produce hambre en nosotros, hambre y sed de la palabra de Dios. Pero si dejamos la Biblia de lado, nos puede producir una anorexia. Y cada día tendremos menos hambre de la palabra de Dios. Por el contrario,
Cuanto más nos acercamos a la palabra de Dios, para leerla, para meditarla y orar más hambre vamos teniendo. Y definitivamente yo he experimentado lo he experimentado. Cuando yo empezaba a leer la palabra de Dios me daba flojera, no tenía tiempo, no me daban ganas, no quería, tenía anorexia. Pero gracias al Espíritu Santo, que a través del Espíritu Santo me ha dado esas ganas de la palabra de Dios, esa hambre. Hoy todos los días procuro leer la palabra de Dios y leer la palabra de Dios, y vas sintiendo hambre y vas sintiendo una necesidad y vas sintiendo que necesitas todos los días la palabra de Dios para poder recibir ese alimento, ese espíritu y esa vida que nos regala la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios es de la manera que nosotros vamos teniendo fe, que nosotros vamos conociendo la vida de Cristo Jesús y nos va enseñando a amar. Y la palabra de Dios, como dice el Señor, no vuelve sin dar fruto. Por eso es que cada vez vamos sintiendo cada vez más hambre de la palabra de Dios. Y nos va gustando. Poco a poco nos va gustando, nos va dando gusto, lo vamos empezando a entender, porque el Espíritu Santo nos empieza a instruir, nos empieza a dar ese entendimiento y empieza a entrar la palabra de Dios a tu corazón, y es cuando tú le empiezas a agarrar sabor, es cuando tú la empiezas a entender. Entonces, tercero, el servicio en favor de los demás también es otro instrumento necesario. Dijimos que necesitamos el sacramento de la Eucaristía, la palabra de Dios y el servicio en favor de los demás. Es el tercero. Los que hemos nacido a una vida nueva, precisamos comenzar a trabajar en la viña del Señor. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Si nosotros ya hemos conocido al Señor, si nosotros ya hemos tenido ese encuentro personal con Cristo Jesús, nosotros tenemos que ser testigos del poder de Dios. Si nosotros ya hemos conocido el poder de Dios, tenemos que llevar la palabra de Dios a los que no lo conocen, llevar testimonio a los que no lo saben, llevar ese testimonio de Cristo Jesús, del poder y la misericordia de nuestro Señor Jesús. Y necesitamos empezar a trabajar en la viña del Señor, compartiendo nuestros bienes espirituales y materiales, de manera particular nuestro tiempo para propagar el reino de Dios en este mundo. Y quizás muchos de nosotros decimos, no, pues yo cómo voy a ir a las casas, cómo voy a ir a lugares a llevar la palabra de Dios. Hermano, tienes que empezar en tu casa con tus hijos. Empieza a hablarles de Dios, empieza a hablarles de la palabra de Dios, empieza a leerles la palabra de Dios. Quizás a lo pronto sea difícil, sí, pero poco a poco la palabra de Dios va trabajando en ellos. No tienes que leerles una hoja completa de la Biblia, léeles un versículo. Ellos a la mejor a lo pronto no tienen tiempo y no quieren, ellos tienen otras cosas, ocupaciones que hacer, pero no tienes que leerles tanto. Léeles un versículo especial, especialmente la palabra de Dios que se lee todos los días en la misa. Bueno, eso es algo especial, es un poquito, nada más, es todo lo que necesitamos todos los días. Con eso tienen 5 o 10 minutos nada más de tu tiempo. Tienes que hacer ese tiempo para tu familia. Tienes que dar testimonio en tu familia primero. Porque muchos de nosotros quizás queramos dar testimonio, queramos ir a evangelizar, queramos ir a predicar, pero ¿ya predicaste en tu casa? Dice el viejo y conocido refrán, el buen juez por su casa empieza. Allí empieza. Si ahorita tú no te animas a ir a hablar con una multitud, no te animas a ir a dar testimonio, no te animas a ir a ver a los hermanos que están en la calle porque te da vergüenza, pero en tu casa empieza a predicarle la palabra de Dios a tus hijos, para empezar, y ya después continúas con los demás.
Dice, para crecer en la vida del Espíritu es absolutamente necesario tener un apostolado en el que compartamos con los demás lo que Dios nos ha regalado. Para crecer en la vida del Espíritu Santo precisamos de comenzar en un apostolado, trabajar en un apostolado. Bueno, y decimos, ¿pero qué es apostolado? Muchos de nosotros nos preguntaríamos, ¿qué es apostolado? Bueno, acércate a tu iglesia, acércate al sacerdote y diles, aquí estoy, ¿en qué les puedo ayudar? A lo mejor tú tienes el don de la lectura, tú puedes ayudar a dar la lectura, tú puedes ayudar a ser ministro de comunión, tú puedes ayudar a recoger la limosna, tú puedes ayudar a barrer, a trapear, no sé, lo que sea, todo es apostolado. Y principalmente, si en tu iglesia hay un grupo de oración, yo te recomiendo vayas a ese grupo de oración. Vayas a ese grupo de oración y ahí es donde vas tú a empezar a sentir ese crecimiento. Porque dice que ese apostolado en el que compartamos con los demás lo que Dios nos ha regalado. Y en el grupo de oración especialmente, pues es algo único, es algo especial. Muchos de nosotros no nos hemos dado la tarea de ir a un grupo de oración. Pero real y verdaderamente ahí en el grupo de oración, cuando el pueblo de Dios alaba y bendice y glorifica el santo nombre de Jesús y alaba su santo bendito nombre, lo alaba, lo bendice, lo glorifica, se manifiesta el poder de Dios ahí en su iglesia, ahí en su comunidad, ahí en su grupo. El Señor se embeleza, el Señor se agrada y el Señor manifiesta su poder, su grandeza y su poder en cada uno, y el Señor derrama grandes bendiciones, y ahí el Señor te va a ir dando los dones en el grupo de oración, en comunidad, te va a ir dando los dones, a lo mejor, no sé, dones de lenguas, dones de profecía, dones de sanación, dones de predicación, don de la palabra, don del consejo, y te va a empezar a llenar ahí del Señor de dones. Solo quiere que tú quieras y que empieces a buscar, ¿verdad? A nosotros servir a los más necesitados. Es importante servir a los más necesitados o a quienes no conocen al Señor. Es necesario para crecer hasta la estatura de Cristo, llevar el evangelio especialmente a los que no tienen Biblia, a los que no van a misa, ¿verdad? A los que no van a misa. Porque el verdadero trabajo no está en la iglesia. El verdadero trabajo de la obra de Dios está afuera, con los que no van a la iglesia, con los que no conocen a Dios, con los que no han oído hablar de Dios, con los que nadie ha tenido la molestia y hablarles de la palabra de Dios y que Dios los ama, ¿verdad? Ahí es donde donde está la necesidad. Ahí hay problemas, ahí hay dificultades, ahí hay muchas cosas que el Señor va sanando a todas esas familias a través de que tú vas llevando el mensaje y la palabra de Dios a esas familias que estaban alejadas de la presencia de Dios, alejados de su iglesia especialmente. Cuidar nuestro cuerpo también es importante, dice aquí. Número 4, es importante cuidar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo necesita ser atendido, respetado y valorado, porque es el santuario del Espíritu Santo de Dios. Nuestro cuerpo es el santuario, es el templo del Espíritu Santo. Y eso lo podemos ver en Primera de Colosenses capítulo 3 versículo 16. La vida en el Espíritu se puede dar no se puede dar sin un sano cuidado de nuestra salud. Así conviene tener en cuenta. Primero, hay que alimentarnos, la alimentación. Hay que comer lo que necesitamos, no lo que nos gusta. Porque a la mayoría de las veces lo que nos agrada y lo que nos gusta es lo que nos hace daño a nuestro cuerpo, ¿verdad? Hay que ver qué es lo que nuestro cuerpo necesita para alimentarlo con el alimento que nuestro cuerpo necesita. Necesitamos descansar, trabajar para vivir y no vivir para trabajar.
darle suficiente tiempo al sueño y especialmente a la diversión en familia. Para muchos de nosotros que pensamos que lo más importante es el trabajo, muchas veces tenemos 2 hasta 3 turnos, y no tenemos descanso, no dormimos bien, no tenemos tiempo de ir a misa, no tenemos tiempo de orar ni de nada porque siempre estamos cansados, no tenemos tiempo de dedicar un tiempo a nuestros hijos, que es algo bien importante. Es algo bien importante, por eso dice aquí que tenemos que darle suficiente tiempo para descansar y dormir lo necesario. Y necesitamos también hacer ejercicio físico para mantener el cuerpo listo para la batalla espiritual. Necesitamos renunciar lo que nos perjudica. Todo lo que nos hace daño tenemos que irlo dejando: el tabaco, el exceso de alcohol, las grasas, los azúcares, la sal, etcétera. Todo lo que nosotros sabemos que nos hace daño, pues tenemos que irlo dejando. Tenemos que irlo dejando porque no podemos dañar el cuerpo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. El estrés nos lleva a la depresión y ambos impiden que vivamos la vida en abundancia que Cristo Jesús nos regala. Así como la gloria de Dios se posó en el templo de Jerusalén, nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo, debe reflejar la gloria de Dios que está en la faz de Cristo Jesús. No basta, dice el Señor, para que necesitamos también, del mismo modo, nosotros precisamos de un tiempo diario con Dios para mantenernos fieles a la vocación de los que hemos sido llamados. La oración con el Señor, o viene siendo la oración personal con el Señor, es algo bien importante para cada uno de los servidores. Todos los servidores tienen que tener un tiempo personal con el Señor todos los días. Tienen que darle su tiempo al Señor. Oración, porque la oración es la que nos mantiene fieles a la palabra de Dios, nos mantiene fieles, ¿verdad? Fieles discípulos del Señor, porque la oración también es alimento espiritual. Y en la oración, especialmente en la oración personal, es donde nosotros vamos a hablar personalmente con Dios. Tú te encierras ahí en tu cuarto, no sé, un rincón donde nadie te hable, nadie te perturbe. Cierras tus ojos y empiezas a hablar con el Señor, porque el Señor está allí, ahí contigo y puedes hablarle como tu mejor amigo, porque real y verdaderamente, pues Él es nuestro mejor amigo. Sin sanación en Cristo, si sanamos en Cristo, ahora crecemos en Él hasta reproducir su imagen. Esto significa dejarnos inundar más y más por la vida de Dios y que su gracia nos baste. Si nacimos en Cristo, ahora crezcamos en Él hasta reproducir su imagen. Esto significa dejarnos iluminar y dejarnos inundar más y más por la vida de Dios y que su gracia nos baste. No nos preocupen los problemas y las dificultades. Si la gracia de Dios está con nosotros, nos basta y sobra. Dios no ha terminado su trabajo con nosotros. Apenas sí lo ha comenzado. Su plan es que nosotros reflejemos el rostro de Cristo Jesús como Cristo reflejó el suyo. Dios necesita un solo segundo para perdonarnos, pero requiere de toda nuestra vida para transformarnos es una tarea continua y un proceso, que es el proceso de conversión. Es el Señor el que nos va transformando, el que nos va cambiando, y eso se llama
es la conversión. Pero ese tenemos que ponernos en las santas y benditas manos de nuestro Señor Jesús, porque Él es el alfarero, dice el Señor. Él es el alfarero y nosotros somos como el barro. Tenemos que dejarnos moldear por las manos de nuestro Señor Jesucristo para que sea Él el que nos vaya cambiando, transformando y haciéndonos un vaso nuevo. Así pues, el crecimiento en Cristo es semejarnos más a Jesús, estar más llenos de su Espíritu, dejar que Él ame, sirva y testifique a través de nosotros, en fin, que crezcamos, que crezca la vida de Jesús en nosotros. Y para nosotros llegar a la altura de Cristo, tenemos que dejar que Él ame a través de ti. Que Él ame, porque Dios no tiene manos, Dios no tiene pies, Dios no tiene boca, Dios no tiene ojos. O sea que nosotros vamos a ser sus instrumentos, a través de los cuales el Señor va a amar a los demás a través de ti. Va a servir y a testificar a través de nosotros. En fin, que crezca la vida de Jesús en nosotros. El perfil de ese Jesús que vamos a reproducir está sintetizado en el Sermón de la Montaña, de manera especial en las bienaventuranzas. Allí el Señor, el perfil de Cristo Jesús. Ahí está el perfil. El Señor nos lo da. El Señor nos da su perfil y nos da como una radiografía de lo que es Jesús a través de las bienaventuranzas y lo que nosotros debemos de ser para podernos hacer semejantes para llegar a la estatura de Cristo Jesús. Las bienaventuranzas en el Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículo 1 y 12. Ahí el Señor nos habla de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas no son mandamientos ni obligaciones, son la radiografía de Jesús, nuestro modelo de vida. El Señor nos da una radiografía de su modelo de vida. Primera bienaventuranza, los pobres de espíritu. No actúan buscando riquezas ni intereses egoístas, al contrario, dependen solo de Dios, pero están totalmente disponibles para servir a los hermanos. La promesa para esta bienaventuranza: les pertenece el reino de Dios y por lo tanto desde ahora lo pueden hacer suyo. Segunda bienaventuranza, los mansos. Poseen los bienes materiales según la orden divina, sin codicia ni violencia. No son esclavos de las cosas ni del dinero, sino que saben utilizar para su bien y el de los demás. Promesa para los mansos: son herederos de esta tierra. Los que lloran, la bienaventuranza, los que lloran a la luz de Dios captan la grandeza y la miseria del hombre y por lo tanto la profunda necesidad que existe de salvación en la sociedad y sus estructuras, clamando por un mundo nuevo. Y por lo tanto la promesa serán consolados porque no habrá ya motivo para llanto. La bienaventuranza de los que tienen hambre y sed de justicia. Son promotores activos de todo lo bueno, justo y honorable, para que el hombre llegue a ser lo que Dios quiere.
en el orden económico, político y cultural. La promesa para los que tienen hambre y sed de justicia, se saciarán sus anhelos de justicia y paz en este mundo. Los misericordiosos hacen suya la miseria de los demás, la comprenden sin juzgar y pueden dar pasos efectivos para remediarla. Promesa: Dios hará misericordia con ellos, especialmente con sus pecados y debilidades. Los puros de corazón, siendo libres de los criterios mundanos y de los intereses partidistas o egoístas, implantan los valores evangélicos en cualquier ambiente y estructura con pureza de intención. La promesa para esta bienaventuranza: tendrán la dicha de ver a Dios cara a cara. Los de puros de corazón tendrán la dicha de ver a Dios cara a cara. Los que buscan la paz siembran frutos de justicia para que florezca la paz. Respetan los derechos de los demás y la única guerra que emprenden es contra la violencia. La promesa: tienen la experiencia de ser y vivir como hijos de Dios. Los perseguidos, si al justo Cristo lo persiguieron el mundo injusto y sus secuaces, al siervo le pasará lo mismo que a su amo. Pero esto no hará sino crucificarlo con Cristo para absorber en su carne el mal que corrompe la humanidad. La promesa para esta bienaventuranza: terminará la persecución y tomarán posesión del reino de los cielos. Los hombres y mujeres del Espíritu viven felicidad de las bienaventuranzas para producir el perfil de Cristo. Así que el perfil de Cristo está en las bienaventuranzas. Es como una radiografía de Cristo Jesús, y así es lo que nosotros debemos empezar a tratar de trabajar en las bienaventuranzas. Allí nosotros tenemos que empezar a trabajar, empezar a tratar de vivir las bienaventuranzas que Cristo Jesús. Para poder llegar a la estatura de Cristo es importante y necesario. Si las bienaventuranzas reflejan el interior de Jesús, el sermón de la montaña nos muestra su actuar, lo que estamos llamados a imitar. Eso es exactamente lo que estamos llamados a imitar. Si el Señor nos lo ha mostrado, el Señor nos lo ha dicho, el Señor nos lo ha pedido, pues estamos llamados a hacerlo, a imitar esas bienaventuranzas, que es la radiografía interior de Cristo Jesús. Vivir con una nueva ley que supera lo que Moisés había ordenado. Saber que el camino más corto hacia Dios pasa por el hermano. El camino más corto hacia Dios pasa por el hermano. Así que cuando veamos al hermano necesitado, al hermano con problemas o dificultades, sepamos que el camino de Dios pasa por ese hermano. Y si nosotros nos hacemos de la vista gorda y nosotros no lo vemos, pasamos de largo, entonces pues estamos equivocando el camino, porque el camino pasa por ese hermano. Si nosotros no hacemos nada por él, no lo ayudamos, no le hacemos nada por él, pues definitivamente pues pasamos de largo y dejamos el camino de Dios para seguir el camino de nosotros. Son llamados a la perfección. Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículo 48 dice la palabra de Dios: son llamados a la perfección, que consiste en ser misericordiosos como Dios es misericordioso.
Evangelio de San Lucas capítulo 6, versículo 36. No resistir al mal, ni responder con violencia. La vida de oración está sintetizada en el Padre Nuestro. ¿Saben ustedes que la oración más perfecta está en el Padre Nuestro? ¿Saben ustedes que el Padre Nuestro es palabra de Dios? ¿Saben ustedes que el Padre Nuestro, el mismo Jesús, es la única oración que Cristo Jesús nos dejó a través de su palabra? Es la oración que el Señor enseña a sus discípulos a orar, el Padre Nuestro. Es la oración perfecta por excelencia. Y si nosotros la oramos, si nosotros la llevamos despacito, meditándola, saboreándola, pensando de lo que estamos nosotros diciendo, sin prisa, vamos a encontrar algo bien especial allí. Vamos a encontrar una gracia especial allí, especialmente. Vivir confiados y abandonados a la providencia de Dios. Hacer a los demás lo que queramos que nos hagan. No bastan las palabras, son necesarios los hechos. Porque dice el apóstol Santiago, una fe grande sin obras es una fe muerta. De nada me sirve a mí creer o decir o predicar y decir que tengo yo mucha fe si en mis actos, si en las obras, si no tengo obras en mis manos. Porque dice Santiago, muéstrame tus obras y te diré cuán grande es tu fe. Si nosotros queremos ver cuánto es nuestra fe, a veces pensamos que tenemos mucha fe. Oh, yo tengo mucha fe, yo creo. No basta con creer. Las obras son importantes porque las obras van de la mano de la fe. La fe y las obras van de la mano, dice el apóstol Santiago. Así que dice la palabra de Dios. Así que no basta. No bastan las palabras, son necesarios los hechos. Van de la mano, palabra y acción, oración y acción. Sin embargo, no es suficiente hacer cosas buenas. Lo que les da valor es la intención con la que las realizas. La pureza es la intención. La pureza de intención. Esto lo podemos ver en el Evangelio de San Mateo capítulo 6, versículo 1 al 7. Lo que le da valor, quizás muchos de nosotros, y aparte, quizás muchos de nosotros tenemos obras o hacemos cosas que pensamos que son obras buenas, pero toda obra todavía, si tenemos poquitas, el Señor las va a pasar por el fuego. Y si sobreviven al fuego, son obras buenas. Y si tenemos muchas obras también, quizás a lo mejor muchos de nosotros estemos engañados y diciendo, no, yo hago muchas obras, yo ayudo con esto, con mi tiempo, con dinero, hago muchas obras de caridad. Pero dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo capítulo 6, versículo 1 y 7. Dice, las verdaderas obras buenas, el valor de las obras es la intención con la que las realizas. La pureza de intención. Vamos diciendo, un ejemplo. Si yo hago obras, doy mucha limosna, pero lo estoy publicando, lo estoy diciendo, lo estoy mencionando y diciéndole a la gente para que la gente me alabe, para que la gente me aplauda, para que la gente diga, este señor es bueno, mira cuánto dinero da, wow, qué bueno es muy generoso. Pero si yo lo estoy haciendo por la simple razón de que los demás me alaben o que los demás me aplaudan, esa obra no es buena. Dice el Señor, lo que tu derecha da, que no lo sepa la mano izquierda. Lo que tú das de donación, tus obras, que no las sepan los demás. No las estés divulgando, no las estés diciendo. Yo ayudé a Julano, yo ayudé a Perengano, yo ayudé a yo ayudé acá, yo hice esto, yo hice el otro. Porque dice la palabra de Dios que todo
todas las obras que son aplaudidas en el mundo por la gente, todas las obras que son aplaudidas, que son pues conocidas por todo el mundo, pues dice la palabra de Dios que ya te dieron tu premio, cuando ya te aplaudieron, cuando ya te dijeron bueno, cuando ya te dijeron que eres un santo, ya te aplaudieron, ya te dieron el premio, y cuando vayas allá arriba, tu premio ya no está porque ya te lo dieron aquí, dice la palabra de Dios. Entonces es importante que las obras que tú hagas, las hagas por amor a Dios, no por cumplir, no por quedar bien con la gente, porque era lo que hacían los fariseos cuando iban y daban limosna. Cuando iban y daban limosna, daban mucho, sí, eran ricos, daban mucho dinero, pero para que la gente los mirara, sonaban una campanita para que todos voltearan a ver cuánto dinero estaban echando de limosna. Y lo mismo nos podría suceder a nosotros cuando vamos a hacer y nosotros estamos diciendo, yo hice esto, yo doné esto, yo di tanto, yo di tanto, yo di tanto. Nada. Dice la palabra de Dios que sea en secreto, que lo sepa solo Dios, y Dios que ve lo secreto, Él te dará tu premio, dice la palabra de Dios. Entonces, el modelo para crecimiento en Cristo. María, la Madre del Señor, es un modelo para los que nos vamos transformando en la imagen de Cristo. María, nuestra Madre Santísima, la Madre de Dios y Madre nuestra, es modelo para que nosotros empecemos a imitar a María, a imitar sus, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que hacía María, porque ella, la Santísima Virgen María, ella era esclava del Señor, que se dejó moldear. La Virgen María se dejó moldear por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, el poder del Altísimo, la cubrió con su sombra y formó en ella a Cristo Jesús en su vientre. Es bienaventurada por vivir la fe, la confianza en el abandono total a la voluntad de Dios. La Virgen María se abandonó totalmente a la voluntad de Dios, y es lo que nosotros debemos de hacer. Abandonarnos totalmente a la voluntad de Dios. Es bienaventurada no por lo que ella hizo por el Señor, sino por las maravillas que Dios hizo en ella. Por eso es bienaventurada. La que sirve los necesitados. E Isabel, vemos cómo ella sirvió a los necesitados, vimos cómo a Santa Isabel, como ella cuando supo que estaba embarazada, corrió a ayudarle, a auxiliarle, ¿verdad? Entonces, atenderla. Vemos ahí cómo lo hizo, ¿verdad? Cómo hizo con los novios de Canaán. Que fue y intercedió por ellos. La Santísima Virgen María está siempre con Jesús y a la sombra de Jesús, colaborando en la obra salvadora de Jesús. Así debemos estar también nosotros, como la Santísima Virgen María, colaborando con la obra del Señor, con la obra de la salvación, llevando la palabra de Dios, llevando la vida nueva y llevando el Evangelio de Cristo a los que no lo saben, a los necesitados, a los que no se acercan a Dios. Lo que permanece, y la Virgen María permanece de pie junto a la cruz de su Hijo. Ahí permanece la Santísima Virgen María fiel, no se va. Ahí se queda hasta el último instante de la vida de Jesús. Ahí se quedó la Santísima Virgen María, atravesada por esa espada, mirando cómo su Hijo era sacrificado, cómo su Hijo era muerto, cómo su Hijo era traspasado por esa lanza que atravesó su corazón. Ahí estaba la Santísima Virgen María, mirando, observando, fiel al pie de la cruz. Así nosotros también debemos estar al pie de la cruz de Jesús. No basta nacer de nuevo, ahora hay que crecer hasta la estatura de Cristo.
Jesús, usando los medios que Dios nos ofrece hasta exclamar, como San Pablo. San Pablo lo decía en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Eso es lo que tenemos que estar repitiendo nosotros a cada rato. Y que real y verdaderamente que sea Jesús. Démosle el espacio, invitémoslo, abrémosle la puerta de nuestro corazón para que sea Jesús, nuestro Señor, el Salvador, quien vive en cada uno de nosotros. Estamos llamados a crecer hasta la estatura de Cristo. Cuando nosotros tengamos los criterios, cuando nosotros tengamos los pensamientos en Cristo, cuando nosotros amemos a los hermanos, a todos, cada uno de nuestros hermanos, como dice el segundo mandamiento de la palabra de la ley de Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nosotros estaremos reflejando en nosotros, estaremos llegando a la estatura de Cristo. Bueno, amén. Vamos a quedarnos ahí, es posible. Dijimos que tenemos instrumentos preciosos, instrumentos que Cristo Jesús personalmente ha dejado para cada uno de nosotros, porque Él sabía que los íbamos a ocupar. Él sabía que eran necesarios para poder nosotros ir avanzando en nuestra conversión. Y como lo dijimos durante el tema, primero es ir al sacramento de la reconciliación con Cristo Jesús, porque sabemos que el pecado nos aleja de la presencia de Dios a nosotros. Dios no se aleja de nosotros, pero nosotros sí nos alejamos. Y la gracia de Dios se aleja conforme nosotros vamos pecando. Y a través de la reconciliación el Señor lo ha dejado porque nos conocía. El Señor sabía cómo somos. Conoce nuestro corazón, conoce nuestras debilidades. Y sabe el Señor perfectamente que nosotros fallamos frecuentemente. Por eso nos ha dejado el sacramento de la reconciliación para que vayamos a reconciliarnos nuevamente con Él. Y el Señor en su santa y infinita misericordia perdona todas nuestras faltas y nuestros pecados, que ya por eso ha derramado hasta la última gota de su sangre en esa cruz para perdonar nuestros pecados. Tengamos esa seguridad. No importa el tamaño de tu pecado, no importa qué tan grande haya sido tu pecado. Si tú vas y lo confiesas y tienes un arrepentimiento grande en tu corazón y llevas ese propósito firme de no volver a pecar, yo te aseguro que de allí, si tú confiesas hasta los últimos pecados, los chiquitos y los grandes, sales limpiecito, limpiecitico, como la nieve. Así lo dice el Señor en su santa y bendita palabra. En Isaías capítulo 1, versículo 18, dice el Señor, sus pecados más grandes, yo se los vuelvo blancos como la nieve. Dice el Señor, sus pecados más rojos como la grana, yo se los vuelvo blancos como la lana, dice el Señor en su santa y bendita palabra. Y si el Señor lo dice, el Señor tiene el poder para hacer lo que Cristo Jesús está diciendo. Y ya derramó hasta la última gota de su sangre. Tus pecados no son más grandes que el poder de Dios. Tus pecados no son más grandes que la misericordia de Dios. Eso tenlo por seguro. No importa qué tan grande sea tu pecado. Llévaselo al Señor. Entrégaselo. Dáselo. El Señor se lo lleva. No importa lo que haya sido. El Señor perdona todo. Lo único que Dios no perdona es lo que nosotros escondemos y no lo dejamos, no se lo entregamos al Señor en la confesión. Y lo escondemos y no lo guardamos. Eso no los perdona al Señor. Pero todo lo que tú le entregues, todo lo que tú le des, así sean grandes, chiquitos, no del tamaño que sea, el Señor se los lleva y los tira al fondo del mar donde no vuelvan a aparecer jamás. Así es el Señor. Bueno, entonces, eso lo dice el Señor en su santa y bendita palabra en Isaías capítulo 1, versículo 18. Por leerle la palabra de Dios para que entiendan real y verdaderamente la misericordia y el amor de Cristo Jesús. Cuánto amó, dice la palabra de Dios, cuánto amó Dios al mundo
que dio a su propio Hijo, su único Hijo, para que derramara hasta la última gota de su sangre en esa cruz para el perdón de todos y cada uno de nosotros. ¿Cuánto amó Dios al mundo que fue capaz de entregar a su propio Hijo? Amén, gloria a Dios. Pero depende de nosotros también. Dios Jesucristo nuestro Señor nos ofrece la salvación. Él ya la ganó para nosotros, pero si nosotros no la tomamos, si nosotros no lo creemos, si nosotros no vamos a Jesús para tomar esa nueva vida que el Señor nos está ofreciendo, no podemos recibir nada. Tenemos que ir a Jesús, tenemos que ir a la confesión, tenemos que ir al sacramento de la comunión, a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y tenemos que leer la palabra de Dios para poder ir conociendo más a Dios, y a través de leer la palabra de Dios nuestra fe va creciendo porque vamos conociendo a Dios, lo vamos conociendo. Y de la manera que lo vamos conociendo, lo vamos amando, porque no basta con conocer a Dios, no basta con conocerlo, hay que amarlo, hay que alabarlo, hay que bendecirlo, hay que glorificarlo. Bueno, hermanos, nos vamos a quedar ahí. Vamos a quedarnos allí, ¿verdad? Necesitamos, dijimos, crecer hasta la estatura de Cristo. Tenemos que continuar en esa lucha. Tenemos que continuar en esa lucha, porque dice el Señor en su santa bendita palabra que Él tiene muchas cosas que enseñarnos, y entre más nosotros lo vamos buscando, entre más nosotros lo vamos siguiendo, lo vamos buscando, lo vamos amando, lo vamos alabando y bendiciendo, el Señor nos va a mostrar más grandes cosas, cosas que ni siquiera nos imaginábamos. Tan grande así que el Señor va a cambiar tu corazón, va a cambiar tu mente, algo que para nosotros humanamente no es posible. Para Dios sí es posible, porque Él es el alfarero. Él te puede hacer nuevo, Él te puede hacer un hombre nuevo, Él te puede hacer un papá nuevo, una mamá nueva, un hijo nuevo. Te puede cambiar tu corazón totalmente, te hace totalmente diferente. Bueno, Dios tiene el poder, a través de su Espíritu Santo también, pues el Señor nos va cambiando. Entonces tenemos armas para continuar en la lucha, tenemos armas para levantarnos, tenemos el poder de Dios en la santa y bendita Eucaristía para llenarnos del poder y de la fuerza y de la fortaleza de Dios para poder entrar en esa batalla que tenemos que entrar nosotros todos los días. Tenemos que entrar en esa batalla. Entonces, vámonos quedando. Después revisan las citas que yo les he estado dando. Ustedes las revisan para que se vuelvan a llenar otra vez de la palabra de Dios. Porque a veces en el tema, pues, muchas veces nos quedamos un poquito como que no entendimos exactamente qué es lo que el Señor nos decía en su santa y bendita palabra, ¿verdad? Entonces, cuando vayan a leer la palabra de Dios, nada más les sugiero, inviten al Espíritu Santo, invoquen al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo les dé el entendimiento y les abra el entendimiento y empiecen a comprender la palabra de Dios. Vamos a hacer esa oración. Vamos a orar ahora por los enfermos. Vamos a orar, hermanos. Han pasado grandes y maravillosos milagros cada vez que estamos nosotros orando por todas las personas, por los enfermos. Hemos visto grandes cosas, porque dice el Señor en su santa y bendita palabra que donde 2 o 3 se reúnen en su santo y bendito nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Entonces no somos nosotros los que vamos a hacer las maravillas, no somos nosotros los que vamos a hacer los milagros, es Cristo Jesús el que está en medio de nosotros. Es Él, y Él tiene todo el poder y toda la gloria. Si tú crees ahí donde estás, si tú crees, dice el Señor en su santa y bendita palabra, si tú crees, para ti todo es posible. No importa qué tan grande sea tu problema, no importa qué tan grande sea tu enfermedad, no importa qué tan grande sea tu preocupación, no importa qué es lo que tú tengas, entrégaselo al Señor. El Señor, el poder de Dios es mucho más grande que todos los problemas juntos, que todas las dificultades, que todas las enfermedades.
El Señor tiene todo el poder y si tú crees que Cristo Jesús hoy te puede sanar, el Señor lo va a hacer porque su palabra lo avala y su palabra lo dice. Entonces, cierra tus ojos y pide con todo tu corazón. Abre tu corazón, eso es lo importante. Lo importante es que tú ores, pero cuando estés orando, abre tu corazón, deja que el Espíritu Santo de Dios, deja que la presencia de Dios, que el poder y la misericordia de Dios entren y penetren en tu corazón, en toda tu alma, que te envuelva el poder de Dios para que el Señor haga la gran obra que tú estás necesitando. Es la única manera. No tengas miedo, no estés llorando, porque cuando nosotros estamos orando y pidiendo al Señor no debemos de estar llorando. Debemos de estar confiados, seguros de que el Señor vamos a recibir ese milagro que nosotros estamos pidiendo del Señor. Y si yo confío en Dios, si yo tengo fe, no tengo por qué llorar, no tengo por qué mortificarme, no tengo por qué estresarme. Tranquilitos, allí meditando, respiren hondo y entréguenle al Señor todo lo que ustedes quieran entregarle. Bueno, vamos a orar por unas personas que nos han pedido oración y yo les pido a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, que nos unamos en esta oración y pidamos por estas personas que nos han pedido oración porque tienen problemas, dificultades, tienen enfermedades y ellos están pidiendo la misericordia de Dios. Entonces, pues es exactamente lo que Dios quiere que hagamos también. De eso se trata el tema, que nosotros nos preocupemos por los enfermos, por los que no tienen, por los necesitados, porque oremos por ellos, ¿verdad? Oremos también por todos los pecadores del mundo. Entonces, vamos a orar especialmente por una hermanita que se llama Josefina Lisset Ibarra, y ella es de Moroleón, Guanajuato. Hermanita Josefina. Y ella tenía un tumor en el estómago. Sabemos que Dios tiene todo el poder. Y si todos nos unimos en esa oración, si la hermanita Josefina abre su corazón, si la hermanita Josefina tiene esa fe y esa confianza en Dios, Dios puede entrar y penetrar. Y Dios tiene todo el poder para sanarte, hermanita. No hay otro, solo Dios tiene el poder para sanar, para liberar, para salvar. Nadie más lo tiene. Entonces pon toda tu confianza en Él. Y Señor tiene el poder para desaparecer ese tumor que tú tienes en tu estómago. El Señor lo desaparece en el santo nombre de Jesucristo. Vamos a orar también por el hermanito Carlos Parra. El hermanito Carlos ya tiene rato en coma. No ha despertado del coma. Él sigue enfermito. Vamos a pedirle mucho a él. Y vamos a pedir también por el hermanito Raúl González. Sé que el hermanito Raúl ya se está recuperando, ya está mejor, ya, ¿verdad? Ya está viendo la gloria de Dios. El Señor ha tocado sus pies, bueno, gloria a Dios, y está sanando. Y vamos a orar también por la hermanita Consuelo Bugarín. Hermanita Consuelo, por tu cintura, por tus pies, por tu mano, por tu cadera, por todo tu cuerpo, hermanita. Vamos a orar para que el Señor te transforme, para que el Señor te renueve, para que el Señor te amase y te haga nueva. Vamos a orar también por el hermanito David Aguilera. Vamos a orar por el hermanito David Aguilera, ¿verdad? Yo sé que nos están mirando en Serrano, Guanajuato. Allá por el estado de Guanajuato, en un pueblito que se llama Serrano. Hermanita Blanca nos escribe y nos pide oración por su esposo, que es David Aguilera. Hermanito David, abre tu corazón y cierra tus ojos ahorita en la oración y pídele a Dios con todo tu corazón, porque Dios tiene todo el poder para sanarte, para liberarte, para llenarte de su misericordia. No importa lo que tengas, hermanito, no importa lo que tú tengas. El Señor tiene el poder y Él puede quitar y sanar todo lo que de Él sea su santa y bendita voluntad. También vamos a pedir por la hermanita Anita González. Hermanita Anita, ahí estás, yo sé que ahí estás, fiel, escuchando la palabra de Dios. Y por la hermanita Esther también. Cierren sus ojos ahorita en la oración. Abran su corazón y pidan con todo su corazón por sus necesidades. Vamos a pedir por cada uno y por todos los enfermos del mundo, por todos los que están en los hospitales, por todos los que tienen el COVID, por todos los que están enfermos graves y por todos los que no están graves también, por todos los que están en casa. Entonces vamos a pedir por todos los que están sufriendo los efectos de la pandemia,
para que el Señor levante su mano y esa tempestad sea calmada, ¿verdad? Entonces vamos a pedir por todos ellos. Cierren sus ojos y también por todas las intenciones personales de cada uno de nosotros. Y le vamos a decir, Padre, Señor Todopoderoso, bendito seas, glorificado y alabado seas, bendecido tu santo nombre. Bendito seas, Señor. Gloria, alabanza a ti, Señor. Gloria, alabanza a ti, Jesús, Hijo del Altísimo. En tu nombre, Señor, y por tus santas llagas, por tu sangre derramada en esa cruz y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Te pongo, Señor, y te consagro todos estos hijos tuyos en tu presencia, en tus manos, Señor, para que todo sea para honra y alabanza de tu santo y bendito nombre, para que tú impongas tu mano sobre cada uno de estos hijos tuyos, para que una gota preciosa de tu sangre caiga y los limpie, los lave, los purifique y los sane, Señor. Bendito seas, gloria, alabanza, porque ya derramaste hasta la última gota de tu sangre en esa cruz para el perdón de nuestros pecados, para sanar nuestras enfermedades, para romper las cadenas, para darnos la libertad, para darnos vida y vida en abundancia. Bendito seas, mi Jesús sacramentado. Gloria, alabanza a tu santo nombre. Que en tu solo nombre toda rodilla se doble y toda lengua proclame que tú eres el Señor. Gracias te damos, Señor, por este día precioso, por cada una de las bendiciones que has derramado sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por el don de la vida, por el don de la salud. Gracias, Señor, por los problemas y por las enfermedades. Gracias, Señor, porque a través de ellos, Señor, nosotros vemos nuestra pequeñez. Vemos, Señor, que sin ti, Señor, no somos absolutamente nada, Señor. Y vemos que tú eres grande y eres poderoso y eres infinitamente santo. Y en esos problemas y dificultades es donde nosotros podemos ver tu misericordia, tu grandeza y tu poder, Señor. Bendito seas, Jesús. Bendecido tu nombre, Señor. Y te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por todas nuestras iniquidades, por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión. Pídele perdón al Señor, pídele perdón al Señor. Pídele perdón para que el Señor haga su gran obra en ti. De todo de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de cada uno de nosotros. Derrama, Señor, una gota preciosa de tu sangre y límpianos, lávanos, purifícanos. Arranca de nosotros toda envidia, rencor, resentimiento, ira, coraje, toda falta de perdón, todo lo que no sea tuyo y no venga de ti, todo miedo, tristeza, amargura, resentimiento, llévate todo hasta los santos y benditos pies de tu cruz bendita y no les permita regresar jamás, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sella, Señor Jesús, con tu sangre preciosa. Sella con el fuego de tu espíritu y con el agua de tu costado esos lugares donde están. Esos lugares donde está la hermanita Josefina Lisset Ibarra. Esa casa donde está el hermanito Carlos, el hospital. La casa donde está el hermanito, todos los hermanitos y todos los que están oyendo y escuchando este tema y esta prédica y tu palabra, Señor. Bendícelos, Señor. Sella sus casas. Sella puertas, ventanas, techos, paredes y pisos. Sella los alrededores, el agua, el aire, el suelo, subsuelo. Sella su mente, su corazón, su alma, su espíritu, su consciente y su subconsciente, su psicología y cada parte de su ser. Sea sellada con tu sangre preciosa, Señor. Sella, Señor. Y invitamos también, pedimos la intercesión de la Santísima Virgen María, Madre Santísima. Pon tus pies virginales en esos lugares, en estas casas. Y con la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de tu Hijo Jesús, destroza, destruye, aniquila todo espíritu de perturbación, toda falta de fe, falta de oración, todo lo que no sea de tu Hijo Jesús, destrózalo, destrúyelo y llévalo a los santos pies de tu Santo Hijo Jesús. Pedimos la intercesión de todos los ángeles, de los arcángeles y los querubines. Pedimos la intercesión de todos los ángeles guerreros con espadas de fuego. Pedimos la intercesión de todos los santos de tu corte celestial. Padre Pío, San Benito, San Juan de la Cruz, San Juan Bosco, San Francisco de Asís y todos y cada uno de los grandes santos de tu corte celestial, para que unan su oración a la nuestra. Y nos unimos a todas las Eucaristías que se están celebrando en este momento en todo el mundo entero, Señor, para que esta oración alcance las gracias delante de ti. Bendito sea, Señor. Bendecido tu santo nombre, Señor Yahvé de los ejércitos. En el santo nombre de tu Hijo Jesús y por sus santas llagas, por su sangre derramada en esa cruz y por la intercesión de la Santísima Virgen María, yo te consagro, Señor, a todos estos hijos tuyos que han pedido oración. Todos estos que han pedido oración y todos los que están escuchando esta oración, te los consagro y te los pongo en tus santas y benditas manos.
Yo, Señor, en tu nombre, yo los sumerjo en el agua de su bautismo. Límpialos, lávalos, purifícalos, úngelos, resucítalos y renuévalos. Derrama, Señor, una gota preciosa de tu sangre. Pon tu mano sobre cada uno de ellos. Que una gota preciosa de tu sangre, de la herida de tu mano, caiga, Señor, que tu sangre corra por sus venas, por su torrente sanguíneo. Que tu sangre los limpie, los lave, los purifique, los sane, los libere. Sopla sobre nosotros tu espíritu. Derrama tu espíritu, tu poder, tu luz, tu gracia y tu misericordia. Derrama tus ráfagas de viento y tus lenguas de fuego. Derrama, Señor, y que tu fuego entre y penetre en cada uno de nosotros, en cada uno de estos hermanos míos que sean llenados del fuego del Espíritu Santo. Que las lenguas de fuego se posen en cada uno y entren y penetren su corazón. Te pido por cada uno de ellos, Señor. Te pido por cada uno de ellos, Señor. Te pido especialmente, Señor. Especialmente te pido, Señor Jesús, en tu nombre, Jesús, en tu santo nombre y por tus santas llagas, por tu sangre derramada en esa cruz y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Te consagro, Señor, a tu hija Josefina Lisset Ibarra de Moroleón, Señor. Tú lo sabes, tú lo conoces. Tú lo sabes todo, Señor, y en tu nombre, Señor, arranca, quema, cauteriza de raíz, en tu santo nombre y por tus santas llagas, por tu sangre derramada en esa cruz y por la intercesión de la Santísima Virgen María. En tu nombre, Señor, todo tumor de su estómago sea desaparecido. Pon tu mano, Señor, en su estómago, Señor, y opera a la cirugía que ella necesita. Arranca, quema, cauteriza con tu fuego divino ese tumor y que ese tumor sea desaparecido en tu santo y bendito nombre, Jesús. Porque tú eres grande, poderoso y infinitamente santo. Santo eres tú, Señor. Bendito seas, gloria, alabanza. Sana su corazón, sus pensamientos. Sana todo su ser, todo dolor se va en el santo nombre de Jesús. Todo dolor, toda preocupación, todo miedo, tristeza, amargura, resentimiento, coraje, ira. Todo lo que no sea tuyo y no venga de ti, de tu hermana, de tu hija Josefina, Señor, arráncalo, quémalo, cauterízalo y llévalo hasta los pies de tu santa y bendita cruz. Y no les permita regresar jamás. Y en tu nombre, Señor, todo tumor fuera. Toda enfermedad de tumor fuera en el santo nombre de Jesús. Todo miedo fuera. En tu santo nombre, Señor, los ato, los amordazo y te los encadeno. Te los mando a los santos y benditos pies de tu cruz bendita, Señor. Te consagro, Señor, a tu hijo Carlos Parra, Señor. Sánalo, Señor, sálvalo. Sálvalo, levántalo, Señor, de esa camilla. Te consagro a tu hijo Raúl González y a tu hija Consuelo Bugarín, Señor. Sana sus pies, sus rodillas, sus espaldas, su cintura y todo lo dolor que ellos sientan en sus manos, en su cuello, en su cabeza, en cualquier parte de su ser, sea desaparecido en tu nombre, Señor. En tu santo y bendito nombre y por tus santas llagas. Te consagro también a tu hijo David Aguilera, Señor. A tu hijo David Aguilera, Señor, en tu nombre, en tu santo nombre, Jesús, y por tus santas llagas te lo consagro y te lo pongo en tus manos, Señor. Bendícelo, Señor, sánalo, sálvalo, libéralo y ten misericordia de él, Señor. Te consagro a tu hija Anita, Señor, a tu hija Anita de Guadalajara y a tu hija Esther, Señor. Bendícela, Señor. Sánalas, sálvalas, libéralas y ten misericordia de ellos, Señor. Te consagro también a todas las personas, Señor, que están en este momento orando, haciendo su oración personal ahí contigo, Señor. Tú lo sabes, tú lo conoces, tú escuchas su voz, Señor. Bendito seas porque tú estás en medio de cada uno de nosotros. Te las consagro a cada uno de ellos, sus peticiones en especial, Señor, sus enfermedades, sus preocupaciones, todo lo que ellos tengan en tu nombre, Jesús. En tu santo nombre y por tus santas llagas, arranca, quema, cauteriza de raíz toda contaminación del enemigo, toda herencia negativa, cadenas, ataduras, vendas, maldiciones, brujerías, hechicerías, toda enfermedad, todo dolor, todo cansancio, todo estrés, toda preocupación, todo lo que no sea tuyo y no venga de ti, Señor, todo miedo, tristeza, amargura, resentimiento, coraje, ira, falta de perdón. Todo lo que no sea tuyo y no venga de ti, en tu nombre, Jesús, en tu santo nombre. Todo virus, todo coronavirus, todos los que están enfermos en los hospitales, Señor, levanta tu mano, levanta tu santa y bendita mano y calma la tempestad, Señor. Te los consagro y te los pongo en tus manos, Señor. Todo miedo, tristeza, amargura, resentimiento, sana sus corazones, transfórmalos, Señor. Cámbialos, Señor. Llénalos del fuego de tu espíritu, Señor. Transforma sus vidas, Señor. Sana sus enfermedades. Bendito seas, Jesús.
te los consagro y te los pongo en tus santas y benditas manos. Todo lo que no sea agradable a tus ojos, Señor, yo lo ato, lo amordazo y te los mando a los santos y benditos pies de tu cruz bendita. Y no les permita regresar jamás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bendito seas, Jesús. Séllanos con tu sangre preciosa. Séllanos con el fuego de tu Espíritu. Sella toda sanación que has hecho hoy, Señor. Sella toda obra que tú has hecho, Señor, con el fuego de tu Espíritu y con el poder de tu sangre preciosa, Señor. Te los consagro y te los pongo en tus manos, Señor, para que seas tú, Señor, quien sigue haciendo la obra en cada uno de ellos, de su vida, de su corazón. Bendito sea, Señor. Dales el don de la fe, dales el don del amor, el don de entendimiento, el don de discernimiento. Llénalos de tu misericordia. Dales el don de la sabiduría, el don de entendimiento. Llénalos del fuego de tu Espíritu y sana todos sus corazones. Sana sus familias y sus vidas, Señor. Bendito seas. Virgen Sagrada María, Madre Santísima, cúbrenos bajo tu santísimo manto. Intercede por ellos ante tu Hijo Jesús, que es Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, hermanas en Cristo Jesús, damos por terminado este tema. Ya nomás nos falta uno más para terminar este seminario en el Espíritu Santo. Y después de ahí vamos a iniciar con otros temas diferentes. Esta es una secuencia de temas, dijimos, de 8 temas, así que ya nomás nos falta uno y de ahí empezamos otros temas diferentes. Vamos a tener un tema de la Santísima Virgen María, un tema del Rosario, un tema de la cruz y muchos más. Y si ustedes nos sugieren algún otro tema, también lo vamos a poner. Así que escríbanos, denos una opinión, denos una sugerencia y nosotros desarrollamos el tema que ustedes quieran escuchar. Bueno, que Dios me los bendiga, que Dios me los colme de bendiciones, que Dios me derrame su espíritu sobre cada uno de ustedes y los llene sus corazones, su vida y su mente, y que transforme a cada uno de ustedes y a cada uno de nosotros. Y todo esto yo se los pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga, los colme de bendiciones. Nos vemos, Dios mediante, el sábado próximo a la misma hora, en el mismo lugar y en el mismo canal. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso fuerte a la palabra de Dios, porque es Dios mismo hablando a través de su palabra. Un aplauso fuerte a Cristo Jesús resucitado, al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y quién vive? Cristo. Y con Cristo, María. Y con María, la alegría. Hay poder en Jesús. Amén. Gloria a Dios, porque Él tiene todo el poder y toda la gloria. Amén. Dios los bendiga. Hasta luego.